Mire, hermanos, si hay algo que debemos ver es que nuestra vida, en todos los ámbitos, Dios no solamente ha regulado todas las cosas que debemos vivir en cada esfera de nuestra vida, sino que también nos ha llamado a vivir con ciertas virtudes que debemos aplicar en esas esferas. En las enseñanzas anteriores hemos dejado establecido algunas verdades de la enseñanza bíblica acerca de enseñanza o de la doctrina bíblica del trabajo, como también algunos principios bíblicos que deben regular el desempeño de esa actividad. En esos momentos nos encontramos tratando algunos detalles específicos en la manera en cómo debemos conducirnos en los negocios. Hemos hablado de la prudencia en los negocios, de la diligencia en los negocios, y en la tarde de hoy vamos a tratar con otra virtud más que debemos ocuparnos en esa actividad que estamos hablando, y es la justicia en los negocios. En el trabajo debemos ser justos en nuestros negocios, debemos ser justos en ellos, debemos vivir justamente. Pero antes de empezar, hermanos, con este asunto, es necesario advertir que al estudiar los detalles específicos que estamos estudiando, no debemos perdernos con los detalles. Es decir, muchas veces, hermanos, vemos el árbol y nos perdemos en las ramas y no vemos la raíz del árbol. Así que, hermanos, consecuentemente, dejando de contemplar así el panorama completo. Yo les deseo, hermanos, es que ustedes vean el panorama completo, porque estamos hablando de cosas que tienen muchos matices, pero es necesario mirar el bosque completo. Hemos hablado de la prudencia, hemos hablado de la diligencia, pero en definitiva es que podamos ver toda nuestra vida, que todas las esferas de nuestra vida, incluyendo los negocios, debe ser regulada por la palabra de Dios, por medio de los principios que encontramos en su palabra y que frecuentemente, hermanos, pasamos por altos a esta verdad tan esencial. Yo sé que, hermanos, muchas veces nosotros tenemos en cuenta los principios bíblicos para vivir nuestra vida como iglesia, quizás en el hogar, pero quizás nos separemos de ellos de una cierta manera en los negocios, en los asuntos del comercio, en el comprar y en el vender. Y algunos, por eso encontramos hoy, algunos han separado, hermanos, en sus vidas lo religioso de lo secular, pero esto es un grave error. Nuestras vidas no están divididas de esa manera. Somos siervos del Señor y todo lo que hacemos en la iglesia, en la calle y en nuestros negocios o trabajos es parte de nuestro servicio a Dios todo el tiempo, las 24/7. Todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos en servicio al Señor y en cada esfera donde Dios nos ha puesto. O sea que la vocación en la cual Dios nos ha llamado también debe ser para adorar al Señor, para servir al Señor. Y eso es lo que Pablo enseñaba en Colosenses 3:23-24. Él dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y el punto es aquí, porque a Cristo el Señor servís. En todo lo que hacemos estamos sirviendo a Cristo. Y esto incluye los negocios, hermanos. Así que los creyentes no debemos separar el mundo religioso y el mundo secular. No, hermanos, no, nosotros no tenemos esa política o esa filosofía que dice, una cosa son los negocios y otra cosa es Dios. Nosotros nunca separamos esto. En todo está Dios. Y debemos cumplir con el oficio donde Dios nos ha puesto, así como también debemos cumplir con nuestros deberes religiosos. Algunos tienen una visión desbalanceada de la vida de piedad, que piensan que no vale la pena tener una profesión o ser un buen profesional. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Por el contrario, hermanos, Dios le ha dado a cada persona una vocación particular. ¿Sabe para qué? Para que el hombre se ocupe de ella, y en la cual debe glorificar a Dios, servir a su generación y procurar su propio sostén. Eso lo habíamos hablado y lo hemos reiterado en varias ocasiones en esta serie de enseñanzas. Y esta es la razón, hermanos, por la que son importantes estos estudios que estamos, hermanos, dando cada domingo en las tardes. Porque si no conocemos los principios bíblicos que regulan esta actividad y no la desempeñamos en el marco de estos principios, estamos dejando a Dios por fuera de una de las actividades, hermanos, que más tiempo nos ocupa en el día, que es nuestros trabajos, que son nuestros negocios.
Y hermanos, Dios debe estar en cuenta, debe tenerse en cuenta si somos cristianos en estos asuntos. Así que habiendo hecho, yo diría, esta necesaria advertencia, ahora sí vamos a mirar la justicia en los negocios. Ya hemos hablado una vez más de la prudencia, hemos hablado de la diligencia en los negocios, ahora vamos a hablar de otra virtud que el cristiano debe desarrollar aún en sus negocios, la justicia. Vamos a leer de nuevo el texto que el hermano utilizó como texto base. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Una vez más nos encontramos con el paralelismo hebreo que es típico de este libro de Proverbios. Dos ideas contrastan entre sí: el del hombre íntegro, que habla la verdad, con el hombre que se afana por hacerse rico. Y noten que hablando del segundo hombre, todo hombre que desea ser rico, desea hacerlo rápido. Y eso es lo que encontramos allí. Se apresura a enriquecerse. No se está contrastando aquí al hombre íntegro con el hombre rico, porque ser rico no es malo, hermanos, en sí. De hecho, muchos hombres de Dios fueron ricos. Por ejemplo, encontramos en la Biblia Abraham, Job y Salomón, y a su vez estos hombres fueron ricos, pero también fueron íntegros. Entonces, el contraste no es entre el hombre íntegro y el hombre rico, sino que el contraste que encontramos aquí es entre el hombre íntegro y entre el hombre que quiere ser rico. No el rico, sino el que quiere ser rico. Entonces, ese contraste en nuestro texto es en ese sentido. El hombre que se apresura a ser rico, como decíamos, el que quiere ser rico, se apresura a ser rico. Y aquí el contraste es entre el justo y el que desea enriquecerse y desea hacerlo rápido. Por cierto, eso es lo que nosotros vemos aquí. De manera, hermanos, que de acuerdo con este texto, no se puede ser justo y al mismo tiempo querer ser rico. ¿Sabe por qué? Porque querer ser rico es pecado. Querer ser rico es pecado. Ser rico no es pecado. Desearlo ser sí es pecado. ¿Y por qué? Porque no tiene contento con la porción que el Señor le ha entregado. Ahora, yo no estoy excluyendo que la diligencia nuestra en el trabajo puede ser que Dios bendiga nuestras manos con riquezas, pero este hombre no va detrás de la riqueza, sino que Dios ha bendecido simplemente la diligencia y providencialmente Dios ha puesto la riqueza en sus manos. Pero no era lo que el hombre trataba de alcanzar, sino glorificar a Dios en su diligencia, en sus labores. Así que estas dos cosas, hermanos, son mutuamente excluyentes como la luz y las tinieblas. No se puede querer ser rico y ser justo al mismo tiempo. Así que si alguien dice ser creyente y desea ser rico, pues está negando su justicia, que es justo. Se puede ser rico y justo, pero aquel que desea hacerse rico de una forma u otra será a costa de su fidelidad, porque Salomón dice, no será sin culpa. El hombre que se apresura a ser rico no será sin culpa. Él es culpable, porque él ha pecado, hermanos. Así que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que quiere hacerse rico no tendrá muchas bendiciones porque Dios no se las dará. Y aquí debemos dar una nota de advertencia, hermanos, porque muchos ven el trabajo como un instrumento para alcanzar riquezas y poder. Por ejemplo, muchos jóvenes eligen su profesión pensando en llenar sus bolsillos de dinero, pero esto es una visión mundana del trabajo. ¿Sabe qué? Como decíamos esta mañana, David dice que los mundanos tienen la porción suya en este mundo. Y si usted dice ser creyente y posee esta visión, usted es un mundano porque piensas como un mundano. Un verdadero creyente tiene una visión muy distinta, una manera de pensar muy diferente. Y hermanos, ¿cuántas personas que encontramos profesantes de la fe cristiana viven de esta manera? Viven detrás de las riquezas, viven detrás de estas cosas, pero dicen ser hombres justos. La Biblia dice, no son justos, son hombres, no serán sin culpa. Y es verdad, hermanos, que en ocasiones Dios bendice la diligencia y la responsabilidad con riquezas materiales, como lo vamos a ver a lo largo del libro de Proverbios. Pero la palabra de Dios nos manda a no desear estas cosas. Es decir, no es pecado ser rico, pero es pecado querer serlo.
Proverbios 23, 4 al 6. Miremos esta realidad. Mire todas las advertencias que el proverbista da. Por ejemplo, aquí en Proverbios 23, 4 al 6 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y la pregunta que hace: ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Nunca comas pan con el avaro. Y lo primero que dice, hermanos, es como tratando de alcanzar el viento. Así es una persona que desea ser rico. Siempre está procurando, pero nunca lo alcanza. Nunca lo alcanza. Y de hecho parece muy curiosa que después del versículo 6 hay una conexión y dice: no comas pan con el avaro. Ahora, ¿qué tiene que ver el avaro con esto que estamos hablando? Bueno, el que quiere ser rico tiene que ser avaro, ¿cierto? Es tacaño, ¿no? Ese hombre no suelta nada, pero no solamente es avaro, también es codicioso. Ustedes ven que los que quieren ser ricos procuran no gastar mucho, son tacaños para sí mismos y para los demás. Y tanto la avaricia como la codicia, que es en la Biblia, pecados, hermanos. Es pecado. Dios creó al hombre para moverse naturalmente hacia lo que ama. Hay una tendencia, hay una inclinación que siempre nos estamos moviendo hacia lo que amamos. Procuramos naturalmente lo que amamos, pero hermanos, por lo tanto, quien va tras las riquezas es porque ha puesto su corazón en ellas, y la palabra de Dios prohíbe contundentemente eso. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 62:10, en la segunda parte? Salmo 62:10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Es decir, hermanos, si alguien diligentemente está haciendo su labor, pero si Dios le enriquece su mano, providencialmente le está diciendo: no pongáis el corazón en ellas. ¿Y eso qué significa? No pongáis tu amor en ellas, no améis las riquezas. Una vez más, no es pecado ser rico, el pecado es poner el corazón en la riqueza. El amar las riquezas, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ellas. Por ejemplo, una persona que dice ser cristiana, pero su vida depende de los bienes que posee. Él cree que su vida se desmorona si no alcanza bienes materiales. El afán por ser rico es una negación de la fe, y estamos diciendo, hermanos, con esto que no existe cielo. Hermanos, algunas personas parecen que el único cielo que fueran a vivir sea este mundo, porque están preocupadas tanto por el aquí y el ahora y por hacer riquezas aquí, que están preocupados y tan absortos que no piensan en las cosas de arriba, que debemos tenerlas para poder ser felices y tener tranquilidad en el corazón. Ellos van tras estas cosas, pero ni tranquilidad ni felices son, porque la misma procura de ellas les quita la tranquilidad y les quita la felicidad, y que esta vida para ellos presente es lo único que hay, y que no hay vida más allá de esta vida. El afán por hacer rico es negación a la fe, hermanos. Así que si Dios en su voluntad quiere hacerte rico, dale gracias, pero no olvides, hermano, que el amor a la riqueza es un pecado, el cual brota de la raíz de todos los males. De hecho, el amor más bien al dinero es donde brota toda clase de males. Por ejemplo, noten lo que un texto que ya leímos, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. 1 Timoteo 6, 8 al 10 dice: así que teniendo y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren, no es que sean ricos, sino que quieren ser ricos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es una raíz maldita de la cual fluyen toda clase de perversiones. Así que la injusticia en los negocios surge de ese deseo, hermanos, de hacerse rico. Pero decía, hermanos, que los hijos de Dios deben manifestar a través de los negocios que son justos, que son hijos de Dios. Por ejemplo, hermanos, si mostramos en los negocios que somos justos, estamos mostrando que somos hijos de Dios. Y esa es la idea que deseamos comunicar en esta serie. Que si, hermanos, si usted se considera un hijo de Dios,
Usted debe ser justo como Dios es justo, y eso en los negocios. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la naturaleza de la justicia que debe caracterizar al creyente. La naturaleza. Vamos a mirar ahora, yo creo que vamos a mirar dos puntos de esto, pero primeramente vamos a mirar la naturaleza de la justicia que debe caracterizar al creyente. Si sabemos que el creyente debe ser justo, ¿sí? ¿Cómo luce esa justicia que él debe practicar, si él debe vivir? ¿Cómo luce esto? Bueno, primero, el creyente debe ser un hombre justo, pero ¿cuál es la naturaleza de esa justicia que debe caracterizar al creyente? ¿Eso quiere decir que el Hijo de Dios siempre tiene que perder en los negocios? ¿Que el creyente debe ganar lo menos posible? Bueno, Richard Steele define la justicia que caracteriza a los hijos de Dios como un hábito de mente dispone a dar a todo lo que es debido. Él define la justicia que debe caracterizar al creyente como un hábito de mente. Note que un hábito es algo que se forma en el carácter. Un hábito es una acción que se forma, más bien un rasgo, un sesgo que se forma en la mente y dispone a dar a todo lo que es debido. Es decir, nosotros vamos a hacer y darle a todos lo que cada uno se merece. Eso es justicia. Es decir, es la tendencia que se ha formado en el carácter, si lo quiere definir de otra forma, es la tendencia que se ha formado en el carácter para hacer lo que debemos hacer con el otro, lo que debemos hacer. Y noten que no se trata de acciones aisladas de justicia, es un hábito mental, está en la mente, que marca la pauta de todas nuestras acciones. Es como decir, esto es lo que Dios dice que es correcto de hacer con mi prójimo, eso es lo que yo voy a hacer. Y ahora estamos hablando en el ámbito de los negocios, eso es lo que voy a hacer en mis negocios. De manera que solo tiene derecho a llamarse justo una persona que es uniformemente justa. Esta persona, por encima de todas las cosas, ama la justicia y es controlada por hacer lo que es justo. Es controlada por hacer lo que es justo. Y ese hábito mental consiste en dar a todos lo que es debido. Hermanos, por ejemplo, cuando nosotros miramos la ley de Dios, la segunda tabla de la ley dice que debemos amar a nuestro prójimo, y ahí están nuestros deberes para con nuestro prójimo. Cuando hablamos de deberes, es lo que es debido hacer con nuestro prójimo, y eso es justicia. Así que la justicia que debe caracterizar a un hijo de Dios no va en contra que obtenga ganancias en sus negocios. Hermanos, ¿por qué hacemos los negocios? Para obtener ganancias. Pero no va en contra de eso, esa justicia. Tampoco tiene que ver con ganar menos. Un hijo de Dios procura ganar lo que es justo. Cuando va a pagar, procurará pagar lo que es justo. O sea, venderá lo que es justo, y cuando va a pagar y va a comprar algo, también pagará lo que es justo. Él ha de preocuparse o de procurar que todos tengan lo que es debido. Así que vamos, hermanos, a probar esto bíblicamente. Vamos a utilizar un texto, por ejemplo, Éxodo 20:15 dice, un texto muy largo, no hurtarás o no robarás. Se nos prohíbe que nos hagamos de la posesión de otros a cualquier tipo de engaño. Negocios donde solo gana uno, hermanos, no es negocio. Negocios donde solo gana uno, no es negocio, eso es estafa, eso es robo. ¿Y qué dice Dios? No robarás, no hurtarás. Cuidado, hermano, con usted vender un producto más caro de lo justo a alguien. ¿Sabe cómo Dios le llama eso? Robar. Levíticos 19:13 nos habla de esto. Note esto: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 35. No hagáis injusticia en juicio en medida de tierra, ¿sí? Porque las personas dicen, bueno, le vendió tanta tierra, pero él traspasa los linderos y vende un terreno más pequeño. Ni siquiera en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. No es como esas personas que hacen algunos ajustes a una balanza, así sea digital, para que pese el producto, se haga ver que pesa más, pero en realidad no está pesando, o sea, no pesa todo eso.
y es una adulteración en las balanzas. Y eso se llama, hermanos, ¿cómo le llama la Biblia? Robo. Eso es injusticia y debemos ser justos en el juicio al medir la tierra cuando pesamos lo que vamos a vender, etc. Deuteronomio 25, 13 al 16, encontramos otro probatorio de esto. Deuteronomio 25, 13 al 16, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, eso es como los que llevan doble libro de contabilidad, ¿no? Para maquillar lo que entra. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y esto Moisés lo estaba dando cuando la tierra estaba pronta a entrar a la tierra de Canaán. Iban a poseer la tierra prometida y ahora les da la regulación. Entonces vivir así, cuidado con adulterar las pesas, cuidado con robar a tu prójimo. Proverbios 10:2. Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Y qué son tesoros de maldad, hermanos? Todo lo que consiguen de mala intención. Mas la justicia libra de muerte. Pero ustedes han visto, hermanos, que esas personas que utilizan medios ilícitos para obtener riquezas no disfrutan de lo que tienen. Y aquí dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Proverbios 16:8. Proverbios 16:8. Noten esto, mejor es lo poco con justicia. Hermanos, es mejor ganar poco, pero ser justos. Así que si usted, hermanos, tiene la tentación de querer ganar mucho, entonces más bien que guardes y no seas caído en tentación. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 20:21. Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. O sea que aquel que quiere enriquecerse rápido no será de bendición para él. Es decir, lo mismo, no lo puede disfrutar. Y si alguien de pronto puede decir, pero pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento también sigue las mismas regulaciones. Primera de Tesalonicenses 4:6. Primera de Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es Señor, vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Cuidado con engañar al hermano. Y es posible, hermanos, que entre cristianos haya ese deseo de venderle más caro al hermano o de pagarle menos de lo que debe el artículo. Santiago 5:1-4 también hoy otra llamado de la atención contra el hurto, contra el engaño. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le habéis sido pagados por vosotros. Son esos que dicen, han tenido una buena venta, una buena cosecha, y ¿sabe qué dicen? No hemos tenido mucha plata para pagar, esperen un tiempo. O quizás, no vendimos mucho, mire, esto es lo que, si usted le sirve esto, recíbalo. Pero ¿qué dice Dios? Y los clamores de los que habían cegado, ¿sabe qué? Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios se ha dado cuenta de esto. Mire, hay muchas personas, hermanos, que piensan que Dios no está al tanto de esas cosas. Hermanos, no podemos engañar a Dios. ¿Burlará al hombre a Dios? Pues todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y quien engaña a alguno, hermanos, está, hermanos, bajo el juicio y la ira de Dios por hacer lo que está haciendo. Hermanos, como podemos ver a lo largo de las escrituras, Dios está en contra de toda injusticia. Y puede ser que hasta aquí se haya levantado otra objeción en alguna mente. Bueno, Dios nos llama a ser justos, pero ¿qué significa ser justo en la práctica?
Porque ya hemos visto esto, debemos ser justos en los negocios, ya lo vimos a lo largo de las Escrituras, pero la pregunta es, ¿cómo luce esto en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica? Bueno, habiendo visto la naturaleza de la justicia que debe caracterizar al creyente, veamos en segundo lugar, circunstancias específicas en que esta justicia debe llevarse a cabo. Circunstancias específicas en que esta justicia debe llevarse a cabo. Y aquí, hermanos, solamente me limitaré a considerar una circunstancia específica, una, para no alargarme mucho. Esta mañana me alargué mucho, esta tarde no me alargar mucho. Entonces solamente vamos a dar una circunstancia específica en la que debemos considerar la justicia. Así que vamos a mirar en primer lugar, debemos ser justos en nuestros tratos de compra y venta. En primer lugar, debemos ser justos en nuestros tratos de compra y venta. Hermanos, aquí encontramos principios que debemos aplicar en este asunto para ser guardados de cometer injusticias tanto al comprar como al vender. Yo sé que, hermanos, está pensando, bueno, yo quiero ser justo. Pues yo le voy a dar algunos principios para que en el asunto de comprar y vender usted se guarde de ser injustos. Y usted dice, bueno, yo sí quiero eso. Vamos a ver 4 principios que deben ser aplicados en este asunto de compra y venta para cuidarnos de ser injustos. Bueno, primer principio. La justicia nos demanda que al vender obtengamos únicamente la porción razonable de ganancia de aquello que estamos vendiendo. Primer principio, la justicia nos demanda que al vender, y eso nos está diciendo la ley nos demanda que al vender obtengamos únicamente la porción razonable de ganancia de aquello que estamos vendiendo. ¿Qué debemos ganar? Lo que es justo. ¿Esperamos ganar? Ya dijimos que sí. Pero ¿qué debemos ganar? Lo que es justo, hermano. No más de la medida. Hermanos, cuando hablo de una porción razonable, me estoy refiriendo al precio justo que se debe tener en el mercado en que nos movemos. En palabras más simples, el precio que tú como comerciantes pagarías como justo si fueras el comprador. ¿Sí lo ven lo que estoy diciendo? Es decir, hermanos, que usted, en otras palabras, el precio que tú como comerciantes pagarías como justos si fueras el comprador. Hermano, entonces cuando usted vaya a vender, ¿usted compraría al mismo precio que usted está vendiendo? Debería evaluar eso. Porque el buen comerciante, ¿sabe qué? Se conoce un buen comerciante porque él sabe comprar y él sabe vender. Entonces, si quieres ser justo, ponle a tu mercancía el precio que tú pagarías si tú fueras el comprador. Y aquí estamos aplicando la regla de oro. Estamos aplicando un principio que se llama la regla de oro que el Señor Jesucristo nos dio en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan en Mateo 7:12? ¿Y qué dice esa regla? Bueno, dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, ustedes quieren vivir conforme a la ley, a la palabra del Señor, pues ustedes deben hacer con los demás lo que quieran que hagan con ustedes. Así que, hermanos, ¿usted qué haría, hermanos? Obviamente, hermanos, estamos pidiendo que usted haga lo mismo y venda a lo que a usted le gustaría que le vendieran. Y el precio aceptado como justo no es el generalmente aceptado, porque no debemos ponerle precio a la mercancía de acuerdo a la codicia de los demás, sino el que tú pagarías si fueres el comprador de acuerdo con lo que es justo en el mercado local, y eso es lo que tú debes cobrar. Hermano, y si por error la mercancía me costó más caro de lo que debía, ¿qué debo hacer en ese caso? ¿Venderla más cara porque me la cobraron más cara que era más barata? No, en ese caso nadie tiene que pagar por tu error. Debes venderla a un precio justo, así pierdes. Porque estamos hablando de pesas justas y de un precio justo. Y hermanos, aún el hombre de Dios no por eso hace las cosas mal. Recuerde que él hace sus negocios ¿con qué fin? Con llenar sus bolsillos de dinero para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. ¿Y qué es la gloria del Señor?
parecernos más a Dios en la justicia. Ahora bien, hermanos, eso es lo que tú debes cobrar. Ahora bien, y si me costó más barata, en este caso tienes derecho a cobrar por ella lo que vale, porque eso es lo justo. Ahora, ¿vas a ganar más? Sí. Y o sea, ¿vas a cobrar más, menos de lo justo? No, en ese caso vas a cobrar lo justo. Te costó más barata y no debes tener cargas de conciencia por esto. Lo importante, hermanos, ¿cuál es? El punto es que usted cobre lo que es justo. Sea que la compre más barata, sea que la compre más cara, usted la va a vender al precio que es justo. Dios no dice que debemos tener pesas justas, o más bien Dios no dice que debemos tener pesas justas para asignar a cada cosa su valor justo. Pero esa es tu responsabilidad, vender tu mercancía a un valor justo. Ahora, si tú quieres dejarle a una persona tu mercancía más barata, así ganes menos, estás en todo tu derecho. Eso es tu derecho. Pero jamás es por lo contrario. No cobras más, no tienes derecho a cobrar más de lo que vale el producto. Eso sí no tienes derecho. Si tú quieres dejarle más barato el producto, es cuestión tuya. Así que el primer principio que debemos tener en cuenta en nuestro trato de compra y venta es que al vender obtengamos únicamente una porción razonable de la ganancia de aquello que estamos vendiendo, es decir, el que tú pagarías si fueres el comprador de acuerdo con lo que es justo en el mercado local. Y recuerda que las ganancias injustas llenan el bolsillo, pero cargan la conciencia. Llenan el bolsillo, pero cargan la conciencia. Jeremías 22:13 dice, Jeremías 22:13 dice el profeta, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviendo de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Cuántos tienen empleados y le pagan lo que no, o sea, una mezquindad, hermanos? Pero no están pagando lo justo. La condenación de este hombre será terrible porque no está dando lo que es justo. Segundo principio, hermanos, segundo principio. La justicia nos prohíbe que tomemos ventaja del necesitado en nuestro trato de compra y venta. Segundo principio, la justicia nos prohíbe que tomemos ventaja del necesitado en nuestro trato y compra y venta. Hermanos, ¿cuántas personas que se aprovechan de la necesidad de alguien para comprarle más barato ese artículo o para pagarle el salario más bajo de lo que debería pagar? Dios se ha pronunciado, hermanos, contra toda clase de esta injusticia. Por eso dice Dios en Santiago 5:4, dice que los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ha llegado su voz. Dios mismo dice en el Salmo 68:5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Las injusticias que se cometen contra esos necesitados, hermanos, no va a quedar en la impunidad. No va a quedar en la impunidad. Muchos judíos en Israel eran así, hermanos, y pensaban que Dios no los estaba viendo. Y Dios, por medio del profeta, exhorta a estas personas en este grave error. Por ejemplo, en Isaías 3:13 al 15, dice el profeta, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos, y Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Sabe qué dice ahí? Están llenas vuestras casas de lo robado a los pobres. ¿Cuántas personas se hacen ricas por robarle a los necesitados? Por usurparlos, por manejarlos, por usufructuar de ellos. Y dice en el 15, ¿qué pensáis vosotros que manjáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, estos hombres pensaban que no lo estaba viendo Dios y que sus delitos quedarían en la impunidad, pero inevitablemente algún día tendrán que rendir cuentas ante el augusto tribunal de Dios por todo lo que han hecho. La injusticia que se cometen contra un necesitado serán juzgadas por el Señor. Esto debería ponernos a temblar, hermanos, nosotros como cristianos. Hay veces nosotros
profesamos la fe, pero quizás muchos puedan ser injustos con sus empleados. Y es pecaminoso que nos aprovechemos del necesitado empleándolo por un salario injusto. Y muchas, por ejemplo, hermanos, eso lo vemos mucho en los que contratan a las famosas empleadas de servicio, que les pagan no lo justo que deberían pagar. Porque sabemos, hermanos, que esa persona va a tomar el trabajo como quiera debido a su necesidad y nos aprovechamos de eso. Pero saben una cosa, Dios le pedirá cuenta a usted por su iniquidad. Dios le pedirá cuenta a Dios de usted por su iniquidad. Es una perversidad quitarle a un hombre su mercancía pagando el precio que usted quiere, porque usted sabe que este hombre está necesitado. Y se le va a dar porque él no tiene de otra, hermanos. Él se la va a vender porque la necesidad es apremiante y él quiere el dinero rápido para poder sufragar las necesidades. Eso es pecaminoso, hermanos. Y algún día tendrás que dar cuenta a Dios por tu maldad. Tercer principio. Aquí nos habla no de la ventaja del necesitado, aquí es otra ventaja. Tercer principio, la justicia prohíbe que saquemos ventaja de la ignorancia o inexperiencia de otros en nuestros tratos de compra y venta. Tercer principio, la justicia prohíbe que saquemos ventaja de la ignorancia o inexperiencia de otros en nuestros tratos de compra y venta. Hermanos, no todas las personas que poseen sagacidad de los negocios ni la misma experiencia, es decir, no todas las personas tienen la misma capacidad ni la misma sagacidad para los negocios. Y entonces, ¿qué hacen los que sí la tienen? Se aprovechan de ellos. Hermanos, ni todo el mundo tiene el mismo conocimiento del precio de las cosas que quieren comprar o vender. Y de la misma manera que no quisiéramos que nadie sacara provecho, hermanos, de nuestra ignorancia o de nuestra inexperiencia, un hijo de Dios no debe, bajo ningún caso, aprovecharse de la ignorancia o de la inexperiencia de los demás. Eso lo leemos en Proverbios 20:14. Dice, noten lo que dice. El que compra, dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. ¿Usted ha escuchado eso? A través de Proverbios 20:14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Ah, yo sí hice buen negocio, tumbé a este. Yo sí lo tumbé. Y ellos dicen, wow, qué negociante soy yo. Hermanos, eso no es sagacidad, eso es pecaminosidad. Porque usted está aprovechándose de alguien que quizás no sabe. Usted está diciendo que es malo, cuando no es malo. Simplemente, ¿para qué está diciendo eso? Para que se lo vendan a un precio más barato. Y usted está robando. Entonces usted se aparte. Escuche cómo dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. El comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada. Y después se jacta por una buena compra. Hermanos, Dios prohíbe esto y hermano, el cristiano no debe vivir conforme a esa manera de pensar como el mundo piensa, ¿cierto? El vivo vive del bobo, dicen ellos. Hermanos, no, esa no es la filosofía del cristiano. Esto no es otra cosa que robar, hermanos, y eso es lo que dice Dios en las palabras. Este conocimiento de experiencia que Dios te ha permitido alcanzar, hermanos, es pervertido cuando es usado para tu propio provecho en detrimento de otro, en daño de otro. Dios nos dice en su palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿No nos gustaría que nos hicieran eso a nosotros? Entonces no lo vamos a hacer también a ellos. Esto significa que vamos a buscar hacerle bien en todo a nuestro prójimo como buscamos nuestro propio bien. Hermanos, Dios pide que así como nosotros buscamos nuestro propio bien, debemos buscar hacerle bien a nuestro prójimo, no el mal. Y recuerden que el comercio es un intercambio. Usted me da algo que yo necesito y yo le doy algo que usted necesita, satisfaciendo las necesidades mutuamente. Pero ese intercambio debe ser justo y equitativo, a menos que voluntariamente, hermanos, una de las partes decida ganar menos. Pero si esa es a causa de la ignorancia de alguna de las partes, eso es robar. ¿Usted qué debería hacer como cristiano? No, usted me está dando más barato, ese no es el precio, eso vale más.
Hermanos, tenemos la verdad, la valentía de decir eso. Y yo sé que en la tentación le va a decir, el diablo le va a decir, aprovecha la oportunidad. Aprovecha, el error no es tuyo, el error es de él. Allá él sí se equivocó. Y nosotros siempre cavilamos en nuestra mente y somos tentados y entramos en esa tentación y muchos caemos en la tentación. Cuarto principio. La justicia exige al momento de vender un objeto que seamos completamente honestos en el asunto. La justicia exige que en el momento, hermanos, de vender un objeto, seamos completamente honestos en el asunto. Hermano, si usted sabe que este artículo tiene un defecto, ¿cuál es el deber suyo para que lo va a comprar? Hacérselo saber. Hacerle saber que ese producto tiene un defecto y que el producto no vale como debería ser por tener un deterioro. Por ejemplo, muchas de las personas que venden carro hacen unas reparaciones, el carro ya está vuelto nada, pero hace unas reparaciones que sirva, haga lo que le dice al mecánico, hágale algo que sirva por un ratico para que él vea que el carro funciona. Y cuando, no sé si se dice, pero pasa un mes y el carro se le fundió el motor. Y esa persona dice, menos mal lo vendí antes que sacara la mano. Él ya sabía que tenía daños y aún así lo hizo, hermanos. Así que si el que compra el artículo, a pesar de todo el asunto en cuestión, tu conciencia y testimonio no habrán sufrido daño, tu conciencia quedará tranquila porque tú le diste esta advertencia. Sí, usted le advierte, usted tiene que avisarle, pero recuerde lo que significa la palabra sincera. Y eso se utilizaba en el comercio de la antigua historia, o sea, en la historia. Se ve que la palabra sincera era cuando venían esas vasijas de barro y muchas cuando las cocinaban se grietaban. Y muchos para venderlas las llenaban de cera y entonces las vendían al precio como si estuvieran buenas. O sea, maquillaban sus defectos, sus grietas con cera para que parecieran estar buenas. Entonces el comprador decía, no, pero es que esta está buena. Y sí, no le veo un error. Y cuando iban a cocinar, el agua se vertía por esa abertura. Entonces ellos comenzaron, cuando iban al mercado a comprar las vasijas, dice, véndame una vasija, pero sincera. Entonces lo que está diciendo que una persona sincera es una persona que no tiene que encubrir nada, que es honesto y dice, no, el producto tiene este error, entonces él no lo oculta el defecto del artículo que lo va a vender para venderlo a un precio más barato. Así que recuerden lo que significa la palabra sincera. Nosotros debemos ser sinceros a la hora de vender un artículo y mostrar las cosas como son. De la misma manera que Dios condena al comprador que dice, malo es, más cuando se aparta se alaba, condena al vendedor que dice, bueno es, sabiendo de corazón que el producto no está bueno. Las dos cosas son pecaminosas delante de Dios. Hermanos, así que estos son los 4 principios. Primero principio, la justicia nos demanda a que al vender obtengamos únicamente una porción razonable de ganancia de aquello que estamos vendiendo. Segundo principio, la justicia nos prohíbe que tomemos ventaja del necesitado en nuestro trato de compra y venta. Y tercer principio, la justicia prohíbe que saquemos ventaja de la ignorancia, de inexperiencia de otros que en nuestros tratos de compra y venta. Y en cuarto principio, la justicia exige un momento de vender un objeto que seamos completamente honestos en este asunto. Para terminar, para concluir, hermanos, una advertencia adicional que quisiera hacer. Hermanos, cuando tratamos con todos estos males específicos, yo quiero que ustedes vayan a la raíz, a la causa de todos, porque estos hombres hacen lo que hacen. Hermanos, ¿de dónde se deriva todo? ¿De dónde fluye esto? ¿Cuál es la raíz donde brota esto? Porque es muy fácil que nos perdamos en los detalles y no veamos la causa de todo este asunto. ¿Por qué una persona le dice a algo malo cuando es bueno y a algo bueno cuando es malo? ¿Por qué quieren aprovecharse de los necesitados? ¿Por qué quieren, hermanos, adulterar muchas cosas? Así que hemos estado considerando la injusticia en los negocios y viendo que los hijos de Dios deben manifestar a través de los negocios justos que ellos son lo que son. Es decir,
¿Cómo mostramos que somos hijos de Dios? A través de la justicia, de cómo somos justos en los negocios de compra y venta. Pero no se está diciendo que para ser hijo de Dios hay que hacer negocios justos, sino más bien, hermanos, que un hijo de Dios hará negocios justos por ser un hijo de Dios. Es decir, hermanos, todos aquellos que son hijos de Dios manifestarán esa realidad viviendo de una manera justa. Un texto muy preciso para esto es Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Le voy a leerla en otra versión. La nueva traducción viviente dice así: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Yo sé que en su versión dice es nacido de nuevo, pero en esta versión dice que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. O sea que si una persona no hace lo justo, ¿qué está evidenciando? Que no es hijo de Dios. Así que el apóstol Juan, hermano, no nos está diciendo que para ser un hijo de Dios hay que nacer de justicia, hay que hacer justicia. Eso sería salvación por obras. Usted no es salvo por lo que hace. Pero además la palabra de Dios dice que nadie puede ser salvo por su propia justicia. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que un hijo de Dios, el que es nacido de Dios, hace justicia por ser lo que es. Ustedes se acuerdan en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 1 al 14, al 16, el Señor describe al cristiano, pero no le está diciendo hagan esto para ser hijos de Dios. No, Él está diciendo ustedes van a hacer esto porque son hijos de Dios. Y aquí precisamente estamos hablando de lo mismo. Una persona que hace justicia en sus negocios lo hace así porque sabe que es un hijo de Dios, está evidenciando lo que es. De su corazón brota justicia. Primera de Corintios 6:9, tenemos el mismo pensamiento, pero de forma negativa. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Noten, los que hacen injusticia no heredarán el reino de Dios. Usted puede estar engañándose, creyendo que es un cristiano, pero vive haciendo injusticia. Dice el Señor, los injustos no heredarán el reino de Dios. Si observamos como los comerciantes que te rodean, hermanos, y note el comercio alrededor de usted. Noten que los que te rodean, noten cómo ven la injusticia como un medio de supervivencia, ¿cierto? El que no tranza, no amansa. O sea, hay que hacer torcidos para poder tener ganancias, para avanzar en la economía. Tú debes verlo como una perversión, pero ellos la ven como un medio de supervivencia, hermanos. El cristiano no debe ver estas cosas como medios de supervivencia en la economía. Así que, hermanos, deja que ellos que van rumbo al infierno negocien así, hermanos. Ellos van al infierno, ellos negocian así porque ellos son injustos, pero su fin es el infierno eterno. El diablo sabe para qué vino, hermanos, para hurtar, matar y destruir. Y sabe, el Señor dice que todos los que son hijos del diablo, los deseos del padre del diablo quieren hacer. Y una cosa de ellas es hurtar. Dice el Señor, no hurtarás, y ellos hacen lo mismo. La injusticia no es un medio de supervivencia para el Hijo de Dios, es una perversión. La injusticia no es un medio de supervivencia para el creyente, es una perversión. Y así, hermanos, es que debemos nosotros tener cuenta esto. Y lo que está diciendo el apóstol, hermanos, que es que un hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, hace justicia por ser lo que es. Ahora, ¿y cuál es la causa de este mal, hermanos? ¿Sabe cuál es la causa de todo lo que estos hombres hacen? La codicia. Hermanos, ¿por qué estos hombres pervierten el derecho del justo, se aprovechan de la ignorancia de algunos en el comercio? ¿Por qué, hermanos? Porque son codiciosos, aman la riqueza. La codicia es la raíz de toda la clase de mal, de toda perversión. Somos injustos en nuestros negocios porque somos codiciosos. Y el problema de los precios de un producto están en el corazón. La incredulidad, hermanos, que nos lleva a desconfiar de la provisión divina en ese amor desmedido, hermanos, hacia nosotros mismos, que no nos permite, hermanos, cumplir la vocación con que fuimos llamados para hacer un bien a nuestra generación. La pregunta, hermano, ¿estamos glorificando a Dios con las injusticias?
estamos sirviendo a nuestra generación? De ninguna manera. No estamos cumpliendo el propósito de esa vocación. Y para mortificar la codicia, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe. Hermanos, es la carencia de fe, la falta de confianza en Dios. Los hombres mundanos no confían en Dios, confían en sus propios esfuerzos, que tienen su porción en este mundo. Por eso dice el apóstol Juan que aquello que vence el mundo es nuestra fe. Es por medio de la fe que podemos crecer en la provisión divina. No hay razón, hermanos, para ser injustos. Hay un Padre en los cielos que sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Y yo no sé, hermanos, cuál es el afán de muchos hacer esto. Es la incredulidad la que levanta la codicia en el alma. Hermanos, por eso debemos alimentar nuestra fe para mortificar ese pecado de la codicia. La fe no solo purifica el corazón, sino que también lo satisface. ¿Por qué no estamos tan satisfechos? Porque no estamos confiando en Dios lo suficiente. Y lo segundo que debemos ver, hermanos, que debemos hacer para mortificar la codicia es meditar constantemente en aquellas verdades que tienden a aplacar aquellos deseos desmedidos por los deseos de este mundo. Hermanos, ustedes recuerdan cuando miramos en la carta a Timoteo, que Pablo nos decía a Timoteo que deberíamos meditar en que la vida en este mundo es corta y que sin duda nada podremos sacar de este mundo. La vida es corta, pero también medita en el enorme peligro de las riquezas, cómo éstas apartan el corazón de Dios. Por eso decía Agur, no me des mucho ni me des poco, hermanos, manténme con la medida necesaria. ¿Sabe por qué? Porque nos podemos apartar de Dios. Y medita en las cosas que tienen valor como la vida eterna. Hermanos, realmente pongamos nuestra mirada en las cosas que tiene la vida eterna. Un medio para dejar de codiciar las cosas de este mundo es ambicionar las cosas celestiales. ¿Es pecado ambicionar las cosas de este mundo? Sí. Pero ¿cómo vamos a mortificar ese deseo? Ambicionando las cosas celestiales. Buscando estas cosas. Y lo tercero que debemos hacer para mortificar la codicia es orar al Señor diariamente para que nos libre de esa plaga de la codicia. Hermanos, debemos orar diaria y constantemente para que Dios nos libre de esa plaga, hermanos, maligna de la codicia. De ese deseo de no tener contentamiento con lo que tenemos, sino ese deseo de tener más de lo que tenemos. Hermanos, ¿qué queremos con todo esto? Bueno, hermanos, mi oración es que el Señor nos ayude a entender que detrás de todos estos asuntos subyacen problemas espirituales, que debemos luchar con ellos con las armas espirituales, y que el Señor nos ayude, hermanos, a manifestar nuestra fe, aún en cosas como estas, como el comprar o el vender, porque somos hijos de Dios todo el tiempo. Vamos a orar.